Listo. Bueno, Ferney tuvo que ausentarse por un tema que se le presentó, entonces me pidió el favor de que estuviera de host aquí para iniciar la grabación y todo eso. Entonces, pues bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 43 de Tesos en Wi-Fi. Creo que hoy solo somos Tesos o hay alguna mujer acompañándonos, ¿no? Estamos todos. No hay reina del Wi-Fi hoy. No, no hay reina. Entonces sí, otra vez reunidos como siempre, cada viernes a botar un poquito de corriente con el tema inalámbrico. Bueno, una pregunta que yo tenía y para las personas que trabajan con Stream, eh, yo no tengo experiencia con Stream, siempre lo que he hecho he trabajado con Aruba en esta parte y me ha interesado porque me llegó una notificación de que Stream está haciendo unas certificaciones en línea y me llamó la atención de esa parte. Eh, ¿Qué tal los productos de Stream? ¿Funcionan como Aruba, que tiene una versión Instant y tiene una versión AP? ¿Tienen ese mismo esquema? Bueno, yo trabajo con Extreme, ¿vale? Lo que pasa es que Extreme es una marca, digamos, yo todavía trabajaba con Motorola, ¿vale? Previamente Eso trabajaba todavía con es antenas que se i5, llamaban ¿no? Symbol. ¿Mm? Claro, eso es todo Motorola y Symbol anteriormente. Claro, trabajaba con Symbol desde primeros APs que estaban saliendo, que ni siquiera eran los 602.11, que eran los de Frequency Hopkins. Entonces, luego Symbol, luego Motorola compró la división de Wi-Fi de Symbol y durante, no sé si 5 o 6 años esto era Motorola. Luego a Motorola compró Zebra, ¿vale? Y luego Extreme compró Zebra. Digamos, la parte de división de Wi-Fi, de Wi-Fi. Con lo cual, dentro de Extreme hay una línea de productos que son, digamos, de ex Motorola, ¿vale? Entonces yo trabajo con esa línea de producto, ¿vale? Ok. ¿Qué pasa? Que hace un año, hace 2 años, Extreme compra Aerohive, ¿vale? Y resulta que Aerohive tiene un desarrollo de lo que es cloud muy grande, muy, muy bueno, ¿vale? Entonces lo posicionan como en la primera línea. Dicen, bien, pues hemos comprado un buen producto a Motorola y hemos comprado un buen producto cloud a Aerohive. Entonces vamos a sumar esto en un único producto y ponerlo como el prime, ¿no? de la marca. ¿Vale? Entonces actualmente están frenando venta de productos antiguos, de las líneas antiguas de lo que es Motorola, vendiendo una mezcla entre Motorola y Aerohive. ¿Vale? Pues por ejemplo, nosotros este año suministramos a nuestros clientes pues, alrededor de, no sé, quizás 200 APs de Motorola a través de Extreme, ¿vale? Pero ahora en noviembre me llegó una notificación que ya no puedo suministrar más ese producto. Tengo que vender lo que era Aerohive, ¿vale? Okay. Entonces, el producto, yo trabajo toda la vida con este producto, me gusta mucho. Yo considero que es el mejor marca en Wi-Fi en el mundo, ¿vale? Pero como han hecho una fusión, ya no estoy tan convencido, ¿vale? Pero lo que era producto Motorola me gusta muchísimo. Yo la línea de comandos de Motorola considero la mejor, o sea, el producto es muy, muy bueno. José Alcalá, no sé, veo que estás riendo. ¿Has trabajado con Extreme o no? ¿No? No es... No, mi empresa solo toca Alex. Cisco, no. Sí. Hola, Eduardo Aguilar acá de Chile. Yo trabajé Hola. en Falabella y Falabella tuvo mucho tiempo todo su core solo Extreme.
Los switches a nivel L2, L3 es una maravilla el forwarding. Nosotros en su tiempo se hacían pruebas de forwarding de paquetes porque había mucha extensión en capa 2 entre sitios en alta velocidad. Y eso, el forwarding de paquetes en capa 2 de Extreme es diferenciador. En el mismo modelo de caja, por ejemplo, del mismo modelo de switch, la mayoría de los switches Extreme son todos L3. Puro switch capa 3. Después, con el tiempo, entraron al negocio y aparecieron switch capa 2. Pero tienen protocolos propietarios de Extreme que son muy rápidos de configurar. Su simplicidad de su línea de comando, no sé, en un Cisco, nosotros obviamente Extreme estuvo un tiempo en Chile y Cisco después se comió a Extreme porque era muy chico el mercado chileno. Entonces perdió un par de clientes y Extreme se fue de Chile, pero es más por un tema yo creo que el mercado específico, el equipamiento obviamente es más caro. Es más caro y hay licenciamientos que se requieren, pero a nivel de capa 2, de networking de alta velocidad, yo lo encuentro espectacular. Y después de trabajar en Falabella, trabajé en STG, que es un reseller, un vendedor de Motorola acá en Chile, que básicamente ellos atienden warehouse. Diseñábamos redes para warehouse y el producto siempre fue el capturador, el importante, y la red tenía en segundo plano. Entonces, se compraban Access Point, Symbol, después se convirtieron en Motorola, línea standalone con controlador. Entonces, el Win5, ese sistema operativo, yo no sé si todavía, Alex, lo siguen utilizando. Claro. Motorola hizo algo muy, muy bueno, que su línea de comando es muy parecida a una Cisco. Sí, pero mejor que Cisco. Es mucho mejor. A nivel de radio, tú lo dijiste, a nivel de radio, especialistas en radio, en hacer chips de radio, es Motorola. Motorola es el especialista en radio, creo yo. Y esa parte la absorbieron muy bien y después vino la compra de AirHype. Lo otro que también tenía Motorola, que ahora lo tiene Extreme también, es el IDS Wireless. No me acuerdo cómo se llama el que tenían, no sé si Alex lo probaron ustedes alguna vez, que vendían como un IDS Wireless que tenían que poner Access Point con 3 radios y ocupaba una de IDS. Sí, algo se llamaba Air Defense o algo así. Claro, Air Defense era Motorola y después también fue Extreme y ahora es el wireless IDS que existía en ese tiempo, no había ninguno. Bueno, y herramientas open source, pero cajas, esa era la única que existía y ahora está en Extreme. Entonces Extreme adquirió una serie hizo lo que hace Cisco muchas veces, adquirió una serie de compañías con gran capacidad en cosas específicas de la tecnología. Entonces adquirieron tecnología muy buena en radio, adquirieron una empresa que tenía muy avanzado el tema del controlador en la nube, ¿está ahí? Y juntaron eso con una alta expertise en core capa 2 y capa 3. Y ellos tienen su core de negocio está como en América del Norte. Es como muy ir a competir era muy para ellos. Cuando perdieron Falabella, que era como un super cliente, se fueron. Era como muy complejo porque el mercado es muy chiquitito, como si hay Cisco se lo come. Yo diría que es muy simple de configurar. Si alguien sabe Cisco, Extreme es muy fácil. Muy fácil. La configuración aquí en España utilizan sus equipos, lo que son switches. Se utiliza, por ejemplo, Renfe, que es la empresa de trenes, de ferroviaria. Renfe, pues yo que sé, aeropuertos, sitios muy estratégicos. Pues, por ejemplo, el Ministerio de Defensa utiliza equipamiento de Extreme. Pues
Considero No, buena nosotros- marca. Nosotros teníamos en Falabella pasó de tener 2 data centers que estaban unidos con 2 enlaces de 1 giga con Spanning Tree, y después eso se fue convirtiendo en un anillo de 4 data centers que tenían protocolo IPS. El protocolo IPS de Extreme es un protocolo que es muy cortito, el RFC de leer, incluso se liberó y el resto de las marcas fueron implementando algo similar. Y básicamente es que tú haces un anillo con 2, 3, 4 o n equipos. Normalmente te recomiendan que sean de 3. Entonces tú vas conectando tu sitio o tu data center con un nuevo, con 2 equipos de borde que se conectan a 2 de tus data centers y haces otro anillo. Y lo que ellos hacen para controlar los loops, que es la gracia del protocolo, es que manda un paquete de control en una VLAN que le extiende por todo el anillo. Él extiende una VLAN y manda un paquete de control cada 1 segundo con calidad de servicio V8 o lo más alto que tiene Extreme. Entonces, ese paquete de control va y vuelve desde el equipo que lo envía en menos de 1 segundo. Siempre tiene que volver. 70 milisegundos era como la media que tenían acá en Falabella con fibras oscuras. Entonces, ese paquetito volvía, y si ese paquete no le llega, lo que hace, le dice a los miembros del anillo que tienen que algo ocurrió en el camino y que tienen que borrar sus tablas ARP. Entonces eso significa que si tú levantabas un cable, cortabas una fibra, el paquete de control no llegaba y el gallo desbloqueaba el anillo donde estuviera bloqueándolo, porque siempre lo tiene que bloquear. Siempre había el máster, que es el que envía el paquete de control, tiene su puerta secundaria conectada a este anillo para no hacer un loop, siempre bloqueada. Siempre hay un punto que está bloqueado. Pero él permite ese paquete de control. Cuando el paquete de control no le llega, asume que hay un corte en el otro lado, desbloquea esa puerta y hace cría la RP para que los que iban a buscar, por ejemplo, las Mac de esa VLAN extendida por todo ese anillo, en capa 2 las veían por la puerta por el lado derecho, ahora la iban a ver por el lado izquierdo. Entonces, nosotros con ese protocolo nos ahorramos muchos problemas. Podíais hacer cambios en caliente y nadie veía los problemas. Por ejemplo, en una llamada de voz IP de Cisco, que era lo que tenían allá, también tuvieron tiempo, no me acuerdo las otras marcas, Avaya, había una conmutación del anillo y tu llamada ni siquiera se cortaba y no se sentía como un sonido muy pequeño, pero la conmutación del anillo era en 70 milisegundos. Ninguna aplicación lo veía. Entonces, eso fue muy bueno hasta que ya creo yo que Extreme ya abandonó y llegó Cisco con todo, y ahora tienen ACI, que es como la virtualización de redes con solo 2 data centers interconectados. Que es lo que está en la mayoría en la industria actualmente. Muy interesante. Aquí en mi país, Stream no tiene mucha presencia y solamente lo vi en un data center de un operador que hay aquí en mi país que hizo la migración de toda esa infraestructura, la llevó a Stream a nivel de capa 2 y capa 3. Ahora están promocionando mucho la nube, el tema de la nube. Yo te digo, ahora acabo de recibir de mi representante aquí de España un anuncio que acaban de poner en Bélgica, una cadena de tiendas con creo que 6.000 APs Extreme, todas a la nube. Es decir, sin controlador local. Cada AP se conecta directamente a la nube y desde la nube se envían perfiles de configuración, gestión, monitorización, lleva una especie de inteligencia artificial donde tú puedes programar rutinas, pues por ejemplo, cuando sucede esto, esto y esto, haz esto y esto. Sí, pues como que la conexión a un edge o la conexión a una oficina, sí, es como te venden, y si quieres una conexión local tienes que comprar esta caja.
pero ahora es como un agregado. La idea es que Sí. todo se vaya a la nube, es más fácil creo yo, de automatizar. No, y también el tema del ingreso, siempre van a tener ingresos, porque la nube lleva un licenciamiento. Ujú. Entonces, eso le garantiza al fabricante que siempre va a tener un ingreso. Anteriormente era por venta de hardware. Tú comprabas, qué sé yo, un switch String o Cisco que te duraba 10 años, qué sé yo, funcionando y tú nunca lo cambiabas o la institución nunca quería cambiarlo y eran 10 años sin String o el fabricante recibir un ingreso tuyo. Entonces ahora como que el negocio es mucho, ahora mismo es mucho más beneficioso Claro para que, el fabricante que posiblemente que para nosotros los integradores. claro que Porque antes también habían los contratos de soporte y todo eso, ¿no? sí, porque a medida que la nube, que las plataformas de los fabricantes se hacen más robustas y hacen las cosas más simples, eh, entonces eso también va bajando nuestros servicios. Cualquiera sin tal vez con poco conocimiento técnico puede hacer una implementación. De entrada, pues va a funcionar. Que a futuro le dé un problema es otra cosa. Bueno, Pero uno pierde los ingresos. bueno, pero hay un montón de Ubiquiti funcionando mal, ¿no? Y nos llaman todo el rato, a vosotros, ¿no? Quiero Sí, decirte, montarlo es muy fácil. Lo que funcione luego es más difícil, ¿o no? ¿Mm? Sí, exactamente. Lo que pasa es que cuando llega el cliente con una condición como esa, es un cliente que ya ha invertido dinero, Sí, correcto. ha hecho una inversión y es un cliente maltratado. Entonces el Sí, cliente a sí, ti, sí. que vienes a resolverle, tal vez no te quiere pagar lo que tú le estás pidiendo. Porque él Eso No, dice, no, no, pero seguro, seguro. yo invertí es tantos miles de expectativa. dólares o de euros en esto y no me funciona. Sí, se le Mm. convirtió en un problema, en un issue. Así es, lo importante no es solo instalar cosas, sino que saber diseñar lo que necesitas. así es. Porque en este tema de la red inalámbrica, la gente que no entiende o que no conoce, cree que son como ampolletas o como bombillas, así como que mientras más luz, mejor. No es así. La ubicación y el número de clientes de cada access point es una cuestión muy importante. Y Así tiene es. una posición específica, no es como que, en este piso pongamos 8. No, 8 es muy poco, va a estar muy lento. Pónganle 20. Acá en Chile pasa eso mucho. Sí, aquí en España te ponen 9 seats para separar redes, o sea, y te las pone el mismo cliente. Y dice, ¿pero por qué habéis puesto 9 seats? Dice, para separar clientes. Digo, ¿no tenéis otra idea mejor? Porque- Pero bueno, eso es habitual, creo que decir, yo lo llevo viendo años. ¿Vale? Se pelean entre ellos Entre los mismos propios el seats, sí, espacio, sí. el Claro, claro, espectro. claro. Y luego dices, ¿y qué canal pongo en 2,4? Y no pongo ninguno. O sea, la vas a cagar seguro, ¿no? Sí. Pero No, y es así, o sea, es como dice Eduardo que el tema del conocimiento. A mí me pasó en el pasado reciente, un cliente me llama y me dice que tiene una situación con su red Wi-Fi. En aquel momento, cuando se iba a hacer la implementación, eh, que iban a usar Ubiquiti, yo le digo, mira, realmente yo te correcto, recomiendo que no, que no. que no sea Ubiquiti. Eh, Es una pelea perdida. sí, entonces vamos a hacerlo con Aruba, que es lo que... Y el cliente me dijo, no, que ya, que Es muy esto ya yo... caro. Sí, no, y que ya yo le he negociado con la persona. La persona implementó y resulta que tenía muchísimos problemas con unas tabletas. Te colocabas debajo de la Sí, P sí, yo también y lo he las tenido ese tabletas problema. no se conectaban. No se conectaban, ¿no? No se conectaban. Una locura. Ujú. Abajo de la P. Sí, O sea, no se conectaban. Y entonces me llaman y yo le voy a hacer una consultoría. Pues resulta que la persona que implementa me dice, no, que eso está todo bien, yo utilicé un equipo Fluke, que lo analicé, que todo está muy bien. Cuando yo voy con
mi laptop, con el software de Adrián Granado, que hago el análisis, una locura. Canales de 80. Sí, todos, siempre. Todos estaban en 80. Todo, sí. No había nada o sea, las potencias estaban automáticas, los canales automáticos. Y todos los equipos eran equipos comprados en Estados Unidos, o sea, que venían con la restricción, ¿verdad? De los canales. Una locura. Entonces, hubo que sentarse. Yo le decía, mira, esto no hay forma de arreglarlo. O sea, si no hay una persona con conocimiento, no te lo arregla. O sea, esa persona puede tener la mejor instrumentación, pero el problema, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí sí. Yo he tenido que me han llamado de la planta tercera, que era mi cliente, y en la planta segunda estar otro cliente que no tiene nada que ver conmigo, otro, y igual con el Ubiquiti a todo trapo, recién puesto, y con todos los canales a 80, con todos los canales mal configurados, y entonces estaban peleando no ya en el propio cliente, sino entre clientes para arriba y para abajo. Con lo cual ya dice, mira, yo me voy y apañaros. ¿Sabes qué? Ahí puede servir Chile, lo que vimos en el video anterior del ataque de desautenticación. acá en Chile nosotros, Sí, sí. tuvimos que hacer una especie de como de política de radioespectro para un cliente, porque ellos tenían es un cliente, el Sodimac, no sé si conocen la marca, es como un Home Depot. Okay. Es una especie de Sodimac. Home Depot, ¿sí? Es una especie de Home Depot. Entonces, hay en un lugar, en un pasillo específico de este Home Depot latinoamericano que es Sodimac, venden los timbres inalámbricos para la casa, las cámaras inalámbricas, todo eso. Imagínense todos esos equipos encendidos. No uno en su casa ya hay que tener un timbre inalámbrico, un teléfono de 900 de 2.4 también, y una que se pone en 2.4, y si está todo con Dynamic Channel, un canal para cada uno y va a estar más o menos bien. Pero en ese pasillo habían 30, 50 dispositivos encendidos juntos, y los pobres niños de soporte los llamaban la gente. Hay compradores que son de la misma empresa que van por los pasillos viendo, aquí se acabaron las ampolletas, ya, compra ampolletas. Cuando pasaba por ese pasillo, ese hombre no tenía red, no tenía ninguna posibilidad de funcionar. Imposible. Y no había forma de que ellos entendieran de que esos dispositivos afectaban la comunicación Wi-Fi del equipo. Y pasó en 2.4 y después pasó en 5. No, eso no lo consigues explicar a la gente, ¿no? Y pasó en 5. Entonces, al final, se tuvo que establecer una política de radio espectro, que el radio espectro tenía que ser controlado casi por el dueño, por el gerente de la sucursal. Y él tenía que saber que en esa parte no iba a haber red inalámbrica ni para los clientes que le dan acceso a Internet, ni para los dispositivos, a no ser que apagaran los dispositivos. Entonces, al final, hay en algunos gerentes, porque fue como una decisión propia, algunos lugares hicieron una especie de jaula Faraday y pusieron todos esos equipos adentro con materiales de construcción así de alambre. Hicieron eso, y en otros lugares una especie de botoneras. Entonces están todos los equipos apagados, y si tú lo querés ver, lo prendís. Lo enciendes, lo pruebas, y si pasaste si está lleno de gente encendiéndolo todo, el mismo problema, pero lo asumieron. Pero es difícil de explicarlo y de que lo entiendan. Así es. Es realmente complejo, y uno, por más que uno habla, o sea, yo lo que sí trato, por ejemplo, con ese cliente me pasó que él no entendía. O sea, para él, o sea, o sea, y vamos a estar claros, no son personas técnicas. Entonces, con la herramienta de Adrián Granado, pues yo le mostraba los canales, le explicaba, le expliqué para que de la forma más llana posible, y que lo entendiera. ¿Cuál era su situación? Sí. Yo también creo que al final es eso, formar dentro de lo posible al cliente y darle
pruebas de que efectivamente están pasando las cosas por una razón. Yo pues al final hago lo mismo que tú. O sea, intento explicarle, digo, mira, estos son los datos que hay y así estamos bloqueando nosotros nuestro propio radioespectro, por lo que sea. Y, por ejemplo, en las propias capturas, que sé que eso es demasiada información para a lo mejor alguien Sí. que no es técnico, pues yo suelo poner en el propio beacon la duración del beacon y le muestro, digo, mira, ahora lo tenías a 1 megabit por segundo y en cuanto lo hemos cambiado a 12 megabits por segundo, fíjate cuánto es el beacon. Pues esto traspásalo al resto del tráfico que estás teniendo, ¿no? Bueno, y al final yo creo que es importante eso. No podemos esperar que el cliente tenga esos conocimientos, pues no nos contratan, ¿no? Tampoco. Si ellos ya lo Acá saben, lo ¿para que qué pasa, quieren? acá en Chile lo que pasa mucho es que hay muy crecimientos de empresas en base como a proyectos. Entonces, la oficina, no sé, por la gerencia de finanzas, hizo un proyecto para mejorar y ellos mejoran su red y están en el mismo piso que la gerencia y ponen otra marca. ¿Cachai? Y, oye, ¿y por qué no nos...? Es que nadie nos dijo. Es que, claro, hay personas, pero que no es experta en Wi-Fi. Pues, entonces dice, sí, Ay, pues, ay. hay que comprar. Y cuando van a comprar, compran otros modelos, otras marcas. Pasa mucho, mucho, mucho. Entonces, siempre hay que tratar de educar. O al revés, que te dicen que le funciona mal Ubiquiti y en todos los coworking ponen Ubiquiti y sigues teniendo el mismo problema, que también me pasa a mí. Porque no vamos a formar de nuevo a los técnicos. Digo, coño, si os está funcionando mal y os dais cuenta que cada vez que montáis un coworking sigue funcionando mal y lo seguís montando. Y dice, no, es que por normativa de la empresa vamos a comprar esto. Digo, pues sigue comprando, pero sigue funcionando mal. Y te vuelve y montan otro coworking y te vuelven a llamar. Y vale, yo voy con el Netali y lo arreglo y le digo, es que están mal otra vez los canales, están a 80, no sé qué. Y claro, para eso les suena chino, porque claro, son técnicos que no saben, que no se van a preocupar, que por supuesto no han visto un curso ni por supuesto se van a preocupar de nada. Pero yo lo veo a diario que ves todo dejado como viene de fábrica y muchísimas cosas. Y los switches igual, los switches por supuesto, montados como Dios da a entender. Si hay un bucle, se replica todo el bucle y montones de cosas que te sorprendería. Y luego Ubiquiti en seguridad es cero. Los switches de Ubiquiti te permiten tener un... Ayer uno se cabreó en un coworking y cogió, se fue a la tienda Apple, compró un punto de acceso, lo puso y repartió el DHCP que le dio la gana, aquello se lo comió, empecé a repartir DHCP que le dio la gana y claro, al final no sale ni Dios a internet porque estás dándole la IP del puto Apple, aquel de un punto de acceso a Apple. Quiero decirte que eso es a diario, por eso te digo que es complicado a veces hacer troubleshooting e intentar explicárselo al cliente o a veces es duro, ¿no? Hoy día todos somos una potencial somos un potencial generador de interferencia con nuestros teléfonos compartiendo nuestra propia internet. Claro, y sobre todo acá el cliente... acá en los warehouse pasa mucho. Porque claro, y el cliente se los cree operadores... que tiene la razón porque él tiene su SID y tiene su canal. Y dice, no, es que el canal de enfrente también te molesta. Y dice, no, digo, hombre, no, porque tú lo digas. Yo trabajo como en telecomunicaciones acá en Chile y la gente de seguridad siempre quiere bloquearle que la gente de las operaciones de los warehouse no tenga acceso a internet. Sí. Yo le digo, si tú no les das permiso en el dispositivo, en el computador que le hace, él va a compartir la internet de su teléfono y vaya a tener un problema mucho peor. No sean restrictivos, controlen. Pero no es incompatible, la tecnología no es desconfiada. Sí. Eso es verdad y uno lucha con eso. Por ejemplo, en el caso, a mí me pasó la semana pasada con un cliente que me decía, bueno, es un cliente que tiene unos cuantos AP Aruba Instant y tenía habilitada la parte de control de contenido en
de contenido pornográfico, militar y todo eso, tenía reglas de contenido aplicadas. Y él me decía que había una persona que no le funcionaba. O sea, él sabía que había un empleado que estaba navegando a diestra y siniestra en páginas o en contenidos que él sabía que estaban bloqueados. Pues resulta que yo estuve por allá por donde el cliente y era que el usuario tenía Firefox instalado y utilizó el servicio de Firefox de DNS sobre HTTPS. Entonces, no lo podía ver el Aruba. Era un filtrado por DNS. Exactamente. Si no tienes inspección de certificados, no lo verías, claro. Así es. Entonces, yo le decía, mira, es que ya lo que tú tienes no es lo que tú necesitas. Y eso va a comenzar a ocurrir en los mercados. A medida que los grandes fabricantes o los grandes jugadores como Google, por ejemplo, que ya tiene su propio servicio de DNS sobre HTTPS, y creo que el Chrome viene por defecto ya habilitado así. Entonces, la parte de seguridad no van a poder ver de manera muy rápida lo que está ocurriendo a través de la red hacia el Internet. Yo en mi casa utilizo OpenDNS para llevar por lo menos un pequeño control para mis hijos. ¿Sabes? Utilizo el router de mi casa, reenvía consultas a OpenDNS y en OpenDNS tengo la cuenta donde yo he configurado pues, que si viene solicitud de mi router, pues no resolver las IPs de porno, de armas, no sé, va categorizado ahí. Entonces, claro, lo que estás diciendo tú, no lo sabía yo que existe. Sí, claro. A través de un navegador. Claro, mi hija tiene 15 años, que ya está en la edad que puede, buscando por ahí, encontrar esa solución. Siempre hay una alternativa. Pero el DNS over TLS no es en TCP, pero el puerto 53 también. ¿O va por el 443? 443. Vale. Sí, ese es el gran problema. Claro, yo en mi router de salida de casa digo prohibir todas solicitudes por el puerto 53 si no van contra mi router. Pues, por ejemplo, tú pones en tu ordenador que quieres usar DNS 888, no te va a dejar salir el firewall del router va a cortar ese acceso. Es decir, solo me puedes consultar a mí, al router, y el router a su vez hace consultas a OpenDNS. Pero en el caso de, como está diciendo Lucas, que va por HTTPS, pues esto ya no es controlable. Pues de pronto le va a decir a algún amigo por WhatsApp que le envíe, dice, mira, métete a esta página, escribe www.facebook y mándame la IP. Va a poner la IP. Que al final, lo único que queda hoy día es inspeccionar todo, abrir el tráfico. Los equipos de seguridad sí podrían bloquear eso, ¿eh? Sí, claro. Sí, pero tienes que analizar a capa 7. Tienes que abrir un contenido de cada paquete. Pero, por ejemplo, como lo bueno es que Google usa unas IPs diferentes para los DNS, ¿no? 8.8 y 8.4, ¿no? Sí. Ese es el servicio que ellos proveen. Si se bloquea el puerto 443 en UDP y en TCP hacia ese destino, pues ya, ¿no? Puede ser una forma. Pero tú no sabes, por ejemplo, con el servicio de, por ejemplo, Firefox, que está ofreciendo ese servicio. Creo que Firefox iba hacia Cloudflare. No recuerdo. Otro de esos. Es que al final se está utilizando un protocolo seguro, exactamente, para transportar lo que tú quieras. Y si tú decides transportar tus consultas DNS a través de una conexión segura, está bien. Sí. Está bien, pues. Entonces se está bien utilizando, ¿no? Es como, claro, y ahora ¿cómo vamos al contenido? Sabéis que ahora nos queda otra que inspeccionar todo el contenido y abrirlo, y eso es estar en medio y abrir todos los tráficos cifrados. Eso es lo que hacen los firewalls de Next Generation Firewall. Nosotros en Falabella, por ejemplo, lo que pasó mucho con que teníamos
y esto es más relacionado con los ataques de denegación de servicio, que teníamos cajas F5 que eran WAF, que son firewall de web. Y funcionaban muy bien, pero volumétricamente es muy caro tener unas cajas tan grandes. Entonces al final, eso hoy día se va a servicio. Se lo compráis a Cloudflare, a Kamail, y dices, ya sabéis que toma, aquí están mis registros DNS, tú me dirás, tú eres mi balanceador de carga, por decirlo de una forma, y eres mi WAF. En el caso de que me ataquen y te pago, porque es imposible, Falabella es súper grande, tener esa infraestructura tan grande que tenían, y hubo veces que no lo soportaban, porque era mucho. Tenéis que tener cajas gigantes. Entonces ya empezaba a pedirle a los ISPs que bloquearan IPs con ACL más arriba. Entonces al final, lo que pasa, lo que es mejor es pasar con los ataques de denegación de servicios, sobre todo, que no tenéis mucho que hacer. Tenéis que tener cajas gigantes. Si alguien paga por un ataque de denegación de servicio muy volumétrico contra ti, no te queda más que pagarle a alguien que tenga una infraestructura gigante como Cloudflare, Akamai y los proveedores. Yo le voy a dar una idea. Yo estoy usando un servicio que se llama NextDNS y que funciona como OpenDNS, pero ellos sí tienen configuraciones muy puntuales por dispositivo. Por ejemplo, al móvil al iPhone, por ejemplo, de mi hijo, uno le crea un perfil y se lo descarga al teléfono. Entonces él lo sube como un perfil dentro de la parte de configuración del teléfono. Entonces, imagino, Lucas, que ahí lleva como un agente. No es un agente, bueno, no sé cómo lo maneja iPhone, pero es un perfil, es un archivo que tú generas en NextDNS, se lo subes al teléfono y cuando tú le das a abrir al perfil, él lo agrega en la parte de configuración del teléfono. Entonces él comienza a meter todas las peticiones de DNS a través de NextDNS. Entonces tú puedes, si tu hijo, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo 2 niños. Entonces tengo un varón y una hembra. Entonces le tengo un perfil para el varón y un perfil para la hembra. Entonces yo puedo ver de los dispositivos, tú puedes ponerle un código a cada dispositivo y él te dice qué dispositivo es, de dónde vino la petición. Y es una forma también. ¿Y cuál es el query también? Sí, sí. Exactamente. Mándame la URI a mí. Déjeme pasarle para que la tenga. Déjeme pasarla. Es un servicio y es económico. Realmente me ha funcionado muy bien. Eso lo aprendí en un grupo que yo estoy casualmente de España, de tecnólogos. Es que con eso del DNS a través de HTTPS o a través de TLS se abre la oportunidad para usar casi cualquier proveedor de DNS que uno quiera a través de internet. Ya no está obligado a usar el del proveedor. Sí, es. Exactamente. Y eso va a ser un problema para, por lo menos, uno que le vende a los clientes todo el tema del posiblemente el feature del control de contenido a través de los AP. Eso va a haber un problema en un momento y los fabricantes van a tener que buscarle alguna vuelta a eso. Sí, porque ya a nivel de firewall se nota el rendimiento cuando cae, cuando le empiezas a pedir cierto tipo de análisis. Y si ya nos ponemos en niveles de análisis profundo del certificado, tienes que desplegar el certificado como trusted del equipo que está analizando, porque realmente sustituye el certificado original por el certificado propio. Entonces, todas las páginas que visites HTTP te van a salir como, oye, esta página no es confiable porque tú no tienes instalado en tu ordenador ese certificado. Exacto. Entonces sí, se pone complicado, pero bueno, puedes ver que de repente, uy, esto algo está pasando, ¿no?
Pero sí, para que sea seamless, que no lo note el cliente, sí que ya se complica un poco más. ¿Sí? Tiene que instalarle la CA en todos los dispositivos, sí. Ahí ya el NAC ya es como implementar un NAC, ya es como la mejor opción, creo yo. Mandatorio para que tenga ciertas políticas, tenga que instalar certificados, se haga el provisionamiento de certificados si es que no los tiene y los instale a través de una interfaz web. Y no, porque las autenticaciones solas ya no son suficientes. No es suficiente, como se ven en los ataques que publica el Elliot, que ha mostrado Elliot. Obviamente no es suficiente, tú necesitas tener muchos factores o N factores adicionales para determinar de que es tu cliente y que le vas a dar acceso a los recursos que necesita. Y ahí no hay otra forma que, aparte de encriptar todo el tráfico, hacerle unas cuantas exigencias, unas cuantas preguntas, unas que tenga actualizados. Y ahí ya necesitáis un NAC o un MDM o algo así, porque todos los clientes de la red son posibles puntos de entrada a tu red. Es muy complejo. Así es. Así es. Sí, Para la casa los preacher aquí, en las casas, en un contexto para todos, pero en el contexto empresarial es muy complejo. Nosotros una vez tuvimos un problema que teníamos una red de invitados y fueron unos niñitos y en todos los computadores de la sala de eventos de Falabella cambiaron todas las páginas de inicio por puras páginas pornográficas. ¿Quién se iba a preocupar de controlar el contenido de una red de invitados con un enlace que iba por fuera de nuestra red? ¿Quién se iba a preocupar de eso? Y claro, pues fue, oye, mira lo que pasó. Oye, esa red es la red de invitados. No, nunca hemos puesto un peso en controlar, ni en ponerle seguridad, ni firewall a esa red. Se la contratamos a una empresa que nos da esa red y nosotros se la publicamos por el SSID como nuestro SSID en nuestra infraestructura. Pero el control del tráfico de eso no lo hacemos nosotros, ¿sí? Nosotros somos como transporte nomás. Sí. Así era. Entonces al final tuvo que hacer una política para eso y la opción era o te lleváis eso al tráfico interno o lo seguís sacando por ese enlace que era como casi de externo, un enlace a internet propio para la red de invitados de la tienda. Y ahí se hizo la solución con OpenDNS, que ahora ya no alcanza. Entonces al final todo eso te lo tenés que llevar a tu red interna de una u otra forma. Sí, a nivel puede- empresarial se está volviendo un desafío, ¿no? Y con tanto ataque de No, ransomware y todo eso, se volvió un claro. tema Está bastante... complejo, el tema de los NAC está explotando por el tema del ransomware, porque es la única forma de controlarlo. Y como decía, una autenticación por sí sola de un puro factor ya no alcanza para nada, muy riesgoso. Muy riesgoso. Sí. Sí, ese tema del ransomware sí se ha vuelto una plaga y que causa daños verdaderos, ¿no? O sea, porque paraliza la organización por completo. Si no tenéis una política de respaldo que funcione, Que nadie la mira. estás perdido. Estás Y perdido aún y así eso, funcione, y aún así eso, funcione, aún eso, así es, si funciona va a tomar tiempo, ¿no? eso Sí, es un sí, porcentaje bajo. Y aún así si Bajo. funciona, restablecer todo eso requiere mano de obra. mucho tiempo perdido. Muchísimo tiempo, muchas horas. Sí. Eso Y sí por es ejemplo, verdad. sí, Yo es cuando uno, yo ahora trabajo como más en temas de data center con cosas de que igual me gusta mucho la red en general, pero mi regalo no siempre han sido las redes Wi-Fi. Entonces cuando trabajé en STG, que era el integrador de Motorola que les contaba, teníamos clientes de que nos preguntaban, oye, ¿por qué no compramos esta Ubiquiti? ¿Por qué ustedes son tan caros? Venden Access Point Motorola. Le digo, mira, existe
la Wi-Fi Alliance y la IEEE. Ellos autorizan que estas cosas funcionen y se supone que deberían poder conectarse, porque son todas certificadas por la Wi-Fi Alliance, que es la que permite, porque la idea es que las marcas se interconecten, si no tendríamos que tener todos teléfonos Cisco, Access Point Cisco, y sería una tontera. Entonces, yo les digo, efectivamente debieran funcionar, pero también existen análisis técnicos y comerciales de las mejores marcas y las mejores empresas. Normalmente, a nivel tecnológico y Wi-Fi, siempre hay como 3 marcas. Vas a encontrar a Cisco, vas a encontrar hoy día a Aruba y vas a encontrar a Extreme. Hoy día esas son, y con Aruba que es HP, que son las 3 marcas que están validadas a nivel empresarial. Tú eres una empresa. No te digo que lo otro no vaya a funcionar, pero dudo que la persona que lo configure sea experto como el de estas marcas que están certificadas. Pero se entiende de que el funcionamiento es igual, a lo mejor la calidad del producto es menor, el plástico, la calidad de las antenas, y eso nosotros sabemos que si la antena, el material es menor, obviamente va a irradiar lo que quiere, eso lo sabemos. Pero si salen a la venta es porque están autorizados. Entonces, con esa variable tratábamos de, no sé si los clientes entendieran por qué compraban una solución de marca, porque era más fácil obtener soporte especializado, había más. Bueno, por eso al final Cisco es muy avasallador en eso, porque acá, por ejemplo, en Chile hay mucha educación Cisco en las universidades y en los institutos. Tiene sus partners también. Sí, pues, sí. Entonces para alguien que llega a este mundo laboral, ya viene con CCNA base normalmente de Cisco, y si le dicen, si me dicen a mí, Eduardo, tenemos que comprar un switch, uno compra lo que conoce, y obviamente si me tiraste comando, no hay que decir, que voy a probar un Extreme para ver cómo es la interfaz de comando, a ver si la aprendo, ¿no? Entonces, en eso Cisco es muy bueno acá en Chile, y le ha ido muy bien, y hay mucha gente que sabe Cisco, hay CCNA, CCLP, harto en Chile. No, y Entonces, el es que nivel escoger un vendor de esos que son líderes en el mercado tiene esa ventaja, es que pues sí pone como un filtro, ¿no? Tanto como en los proveedores, como en los implementadores, es como poner un filtro. En cambio, yo, por ejemplo, yo hace unos años tuve una certificación de un fabricante, era de Link. Ellos tienen todavía unos access point corporativos más o menos. Claro, si al Y final hay yo, como, Cisco también tiene línea como Soho, como línea Home, y línea super empresarial, y hay una super línea de como para muchos usuarios concurrentes, que son un access point sí. gigante. Y en Y yo Motorola fui, también, habían un 7131 que era un monstruo, que eran muchas antenas, era una cuestión muy grande que hacía, que era como para hacer redes mesh en plazas, así, en outdoor, muy grande. y a mí en esa certificación me pasó algo muy curioso, y era que pues yo era uno de los más pequeños que fui a esa certificación, ¿sí? Nosotros vendíamos por ahí 10 APs, 5 APs. Había gente que vendía cientos de APs en un trimestre. Y el único que pasó la certificación fui yo. Entonces, de Claro. los 15 que estábamos en ese salón, habían 14 haciendo malas implementaciones, porque pues no tenían el conocimiento. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Entonces es un problema grave. Entonces, digamos, por eso es que digo que de pronto con los vendors líderes del mercado hay ese filtro, ¿no? No cualquiera puede ir a vender a Cisco, no cualquiera puede ir a vender. Y eso hace que el producto sea más exitoso también. Aparte de que la tecnología sea buena, hay un filtro para que se implemente de mejor manera que en otros vendors. Sí. Mira, en el caso de Aruba, ellos decidieron competir en el mercado de Ubiquiti, y esos jugadores pequeños, y sacaron una línea, la Instanon. Ahí está. Sí, pero
Pero, o sea, la radio de Aruba es cojonuda, la de Istanon. Es otro nivel, pues, ¿no? Sí, Es otro nivel. sabemos, o sea, yo, por El ejemplo, AP es el mismo. acá en Sí, Chile, es el mismo. acá El en AP Chile, acá en Chile como que Aruba no es muy conocido, por lo que les contaba antes, que el mercado es chico y Cisco es como tiene De mucho hecho, Cisco mercado tiene monopolizado eso. mucho mercado, pero yo les digo, cuando uno va a Estados Unidos, por ejemplo, se nota en los aeropuertos, en los hoteles, y veis mucho Aruba, en los estadios, veis mucho Aruba. Yo siempre decía, Aruba es como, a nivel Wi-Fi, es como el referente. Sí, ha Es sido el líder. referente, es el referente. Y Motorola es el referente, pero más tirado para el lado de radio, porque Motorola son expertos en radio. Ellos vendieron la parte Wi-Fi, pero su core de negocio es el radio, la radio que tienen los policías, las radios que tienen los bomberos. Ese es su core de negocio, ese tipo de radio. Entonces tenían esa especialización. Pero Aruba a nivel Wi-Fi siempre ha sido lo mejor para el espectro, para el aire, por decirlo de una forma. Siempre ha administrado muy bien, creo yo, a nivel de radio, su antenería, su nivel de antenas. En la sesión 32 que hablamos de QoS, Ulises nos mostró en Instant-On las firmas que tiene para aplicar QoS a las aplicaciones, ¿no? Impresionante. No, porque ese es Instant. Ese. Los Instanom son unos AP que no vienen con interfase web, Solo viene ni con una aplicación. tampoco interfase CLI, sino que tú lo agregas a una nube de ellos, de Aruba, que te la da gratis. O sea, es una interfase, la interfase en la nube es bien simple. Eso está hecho para tú tomar los seriales de los AP, te registras en la nube, conectas los AP a la red y ya te comienzan a funcionar. Pero buenísimo. Yo pensé que era más Meraki sencillo. style. Es como un Meraki style, Sí, pero, Meraki style. pero de bajo, vamos a decir, de bajo presupuesto para competir en el mercado de Wikiti. Y realmente en las reuniones que yo he estado de Aruba, hablando de Aruba Instanon, o sea, su Es el objetivo. su presa es el mercado de Wikiti. Sabes que Esa es su presa. Wikiti ha crecido mucho de todas formas, ¿no? En ese mercado. Ha tenido éxito. A pesar de que las implementaciones de pronto no sean las mejores, pero sí. No, crecer ha crecido muchísimo. Y, Sí, venderse, claro. y venderse se vende mucho porque, a ver, yo creo que Ubiquiti se vende porque ellos juegan a volumen. O sea, lo que tienen que vender son miles y miles y miles de equipos para que les sea rentable. No es lo mismo, es que el precio de un Ruckus o el precio de una Aruba no tiene nada que ver con un precio de... Aunque realmente últimamente Ubiquiti está subiendo el precio, ¿eh? Pero... Tiene modelos caros, sí. Sí, tiene algunos modelos más caros y los switches tienen algunos modelos más caros, pero realmente le faltan muchísimas cosas que yo veo que se quedan muy verdes. Pero sí que es cierto que Ubiquiti está pegando, por ejemplo, en España está pegando muy fuerte. Lo que pasa es que yo entiendo también que si a un administrador a un administrador o a un gerente de un hotel le vendéis un Aruba y son 15 APs y le cobráis un dineral, como ellos dicen, y van los otros con Ubiquiti y les cobran la tercera parte y dicen, yo esto me da wifi, luego el problema viene después, porque luego tendremos que ir alguno de nosotros a mirarlo. Pero Ubiquiti está pegando mucho. Yo, desde luego, en España me lo encuentro continuamente. Vamos, si me encuentro continuamente, quiero decirte, si me llaman, yo qué sé, que hay problemas en 10 sitios, en 9 es Ubiquiti. Eso lo puedo garantizar, ¿vale? Porque, y veo que o sea, el software de Ubiquiti le falta. Tiene muchas cosas, pero yo no sé si funcionan todas, ¿vale? Pero es como muy invasivo en el espectro. Sí. ¿A eso te refieres? Sí, es como muy invasivo y como que no está bien controlado. O sea, él pone todos los canales a funcionar en 80 MHz y a correr. Y claro, los que no saben de AP, es que decirte, si tienes un problema, a ver, yo creo que cuando hablé con Ferni la primera vez, le dije, me preguntó que por qué había ido al curso
y le dije que porque la solución no era poner más APs, ¿no? Y es que todo el mundo pone muchos APs. Ahora mismo da igual, la gente pone APs como si no hubiese un mañana. Pero en una habitación de 40 metros y te ponen, yo qué sé, lo que... Y entonces, claro, lo inundan todo. Y si pones Ubiquiti, lo inundas todavía más, ¿eh? Yes. Sí, Yo no sé si Ubiquiti tiene conoce... unos modelos con potencia alta que son como Sí, los que más venden, ¿no? Los LR. Los LR, que eso es una... Oh. Eso es para vender sí. long range. Long range. Y la gente feliz, sí, sí. Claro, Oye, dice, ellos Voy ya a poner manejan en ese el velador. modelo. Oye, ellos han sido exitosos también vendiendo los radios de punto multipunto para Sí. wireless en exteriores. Y en eso también les ha ido muy bien. Yo debo confesar que lo ocupo para hacer eso, a punto a punto. Sí, pero punto a punto, la verdad que son Pero más sencillos, ¿eh? pero canal de 40, pero donde la antena direccional no es el problema, pero los omnidireccionales son bien invasivos. Nosotros nos pasaba que Luis los nombró, Ruckus también tenía como un modelo que tenía sí. un array de antenas Así. maravilloso. Ruckus es Doblaba bueno. esquinas, doblaba esquinas. Pero votó todo, pero votó todo lo que había en el aire y se quedó él. Entonces, bien, pues dijo, "Oye, yo funciono, el resto no va a funcionar". Y eso es lo que hay que tratar de que los clientes entiendan y establezcan. Al final es una marca, ¿no? Y un modelo, y el mismo modelo, ponerse a mezclar modelos también. No es yo he analizado el tema de Ubiquiti. Realmente, para el tiempo que tiene Ubiquiti, siendo un buen productor de antenas punto a punto multipunto, lo que le ha pasado a ellos es que han querido diversificar tanto el mercado que el dinero de investigación y desarrollo lo tienen muy disperso, porque ahora te venden lámparas LED, Sí. te venden cerraduras, Cámaras. te venden cámaras, te venden teléfonos. NVR. Entonces, exactamente. Está metido con lo del Wi-Fi. Tienen lo de la parte de los enlaces inalámbricos. Entonces, no te vuelves fuerte en ninguno de los mercados. Y otra Bueno, costumbre pero fea que tienen es que sacan los productos muy verdes, ¿no? Cuando un producto sale al mercado, son 6 meses con problemas, fijo. bueno, la beta te la haces tú, como ellos dicen, ¿no? Claro, cuando un Pero producto es es que barato, la beta te la haces tú, ¿no? el beta barato tester es porque que al el final beta tester tenemos eres tú. estandarizando, ¿eh? no tenemos equipo de QA, no nos alcanza para tener equipo de QA. Yo sufrí las primeras versiones de Unify. Ah, sí, fue durísimo. Los primeros años fueron duros. Uno hacía un Yo sí, cambio en la configuración y cambiaba la MAC de todos los BCSIDs. Uf, eso es duro. Dios, sí. Pero, por ejemplo, en el caso de los enlaces punto a punto y punto multipunto, por ejemplo, Cambium, que era un jugador que solo estaba para ciertos enlaces con Sí. toda la línea PTP de ellos, ahora Cambium entonces le está llevando parte del caramelo a Ubiquiti en esa área, Sí. porque realmente Cambium en la parte de enlace es 1A. O Sí, sea, yo vivo en una zona rural y cuando estoy allá me cambió a empresa que trabaja con Cambium y la verdad no se nota que es radio. exactamente. Es muy bueno. Sí, Pero es otro precio, ¿no? Porque es que sí, eso la es otro estación precio. la estación de Ubiquiti más barata vale como ¿qué? ¿Cuántos dólares vale una Lightbeam? $50, $60. $50. En cambio la de Cambium vale el triple, creo. 300, 400, Sí, 500. pero en el caso de Cambium, ellos hicieron tú puedes usar equipos Ubiquiti y cambiarlos a Cambium. Sí. Usas sé qué el mismo también. hardware, Así. y le pones el software y el equipo, para que entendamos que no todo es hardware. También el software impacta. O sea, Sí. el equipo se vuelve otra cosa después que le suben el firmware de Cambium que se llama Elevate.
Es que esos equipos, lo que son esos multipunto y punto multipunto de lo que es de MikroTik, Cambion y Wikiti, es el mismo Tienen lo chip mismo. Atheros, Es el mismo, claro. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, es al como- final de cuentas. Entonces ya es el software lo que lo diferencia, como tú dices. Claro, al final eso es lo que hace como la industria asiática, porque acá pasa el mismo fenómeno de los automóviles. Hay autos americanos, autos japoneses y autos chinos. Yo lo veo de la misma forma, existe el mismo fenómeno. Entonces, tarde o temprano, el americano y el auto japonés no le da el costo y tiene que fabricar en China. Y China te dice, ya yo te los fabrico barato, pero me tienes que dar los planos. Y en 5 años los planos son públicos para yo poder hacerlo. Entonces, de una u otra forma, eso como que va nivelando el mercado y ha llevado que las funcionalidades hoy día sea una de las cosas más importantes junto con el soporte. Sí Porque es. si no tenéis un soporte profesional que te pueda dar una solución, que es que el soporte sepa de radio, si vendes equipamiento de radio, es complejo. Al final, hoy día hay mucha tercerización de servicios, sobre todo de soporte. Entonces, si tú vas a tercerizar un servicio, quieres que ese proveedor tenga un buen soporte. Para que tenga un buen soporte, tiene que haber muchas personas como nosotros que sean certificados no sé, con Cisco, el CCNA Wireless de Cisco, sí, que hay mucho Cisco, o las certificaciones de Aruba, y las certificaciones que son más abiertas son más apetecidas por la gente que nos gusta más, creo yo. Claro. Más estandarizada. Me gusta más estandarizada el tema de las certificaciones. Creo que, no sé, si te gusta mucho, te llena más poder entender cualquier marca. Ujú. Sí, es bueno tener los principios fundamentales, ¿no? Sí, es más fácil, pero siempre hay una implementación. Pues, Ya después de eso, después de eso es abordar los específicos de la marca. Pues bueno, compañeros, vamos llegando ya a la hora, Sí. cumpliendo la hora. Muchas gracias a todos, como siempre, muy agradable, como siempre, reunirnos y botar corriente un rato, así como dice Ferney. Oye, Alex, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Tienes Access Point 4131 todavía funcionando en algún lugar? No, pero por algún sitio tengo guardado en una caja. Sí. Los que Lucas decía que podían estar muchos años encendidos, esos eran. Me acordé que incluso algunos se convertían en Access Port y los podías poner en los controladores wireless, en los 5000. Claro. Esos equipos. Esos yo estaba tocando en el 2001, por ahí. En la época. Los primeros controladores en hardware. Ya, chiquillo. Bueno, Muy bien, pues Sergiño. nada, hasta la próxima. hasta Muchas luego. gracias. gracias. compañeros. Cuidaros, chao. Gracias a todos. Hasta luego. Cuídense Saludos a mucho. todos. Saludos a Adiós. Luis. Nos Saludos vemos, a todos. Adiós. nos Chao, vemos el cuidaros. próximo fin de semana. Próxima Chao. semana. Acá Bye, bye. este fin de semana es largo en Chile, así que el día lunes En es Colombia festivo, también. se descansa. Bueno, Oh, En descansar. Colombia también. Y en Qué España Tengan buen bueno, fin qué de. bueno. Chao. Chao a todos. Chao.